fanáticos del cripto, bienvenidos al análisis más oscuro, directo y audaz del mercado. Hoy el mundo financiero tiembla, y nosotros descendemos a las profundidades del criptoespacio para entender lo que realmente está ocurriendo. Trump declara la guerra económica a China. Rusia mueve sus fichas en silencio. Y el mercado responde con fuego. ¿Qué puede pasar mañana? Te lo cuento todo, con análisis, predicciones y una estrategia para sobrevivir los próximos días. Prepárate, porque lo que viene no es para cualquiera. El contexto global que sacudió al mercado. Trump desata el caos. El expresidente de Estados Unidos ha encendido la mecha con declaraciones contundentes y medidas drásticas. Anuncia un arancel del 145% a productos chinos, argumentando que es una respuesta necesaria en defensa ante una economía manipuladora que busca quebrantar la competitividad estadounidense. Justifica la medida como parte de un plan estratégico para proteger las industrias locales y reafirmar el poder adquisitivo del consumidor norteamericano. Pero lo sorprendente es esto: Rusia fue excluida de estas sanciones. Esto ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos o intereses ocultos entre las grandes potencias. China responde con fuerza. Ante la agresiva postura de Trump, Beijing no se quedan de brazos cruzados. Responde con medidas contundentes. Suspende abruptamente las entregas de aviones Boeing a varias aerolíneas estadounidenses, afectando la cadena de suministro global en la aviación. Insinúa restricciones a la exportación de materias primas críticas, como tierras raras y semiconductores. Estos materiales son esenciales para la manufactura de alta tecnología en Estados Unidos. A través de sus medios oficiales, lanza una advertencia: el dólar ya no es intocable. Una frase que no solo sacude la economía, sino que pone en duda el rol hegemónico del dólar en el comercio internacional. Putin, el comodín silencioso. Mientras la tensión escala entre Estados Unidos y China, Rusia se mueve en las sombras, se mantiene en silencio mediático, evitando declaraciones que escalen el conflicto. Por detrás de cámaras, el gobierno ruso impulsa transacciones en yuanes y criptomonedas, reduciendo la dependencia del dólar. Aunque el rublo muestra debilidad, la adopción de Bitcoin en transacciones institucionales sube un 12% en una semana. Esto refleja una estrategia de diversificación. También se observan inversiones estratégicas en sectores tecnológicos, buscando blindar la economía ante sanciones occidentales y reestructurar la producción nacional. Ucrania entra en escena. Con el mundo en tensión, Ucrania vuelve al foco de la disputa geopolítica. Trump declara que fue un error declarar guerra a un gigante como Rusia, sugiriendo que la estrategia de Ucrania está mal calculada. Además, acusa a Biden de debilitar la diplomacia y ceder ante presiones internacionales, alimentando la polarización política. Estas declaraciones generan un clima de incertidumbre global, afectando no solo a los mercados, sino también a las políticas de defensa y seguridad regional. Resultado: volatilidad extrema en los mercados e inversores huyendo de los activos tradicionales. ¿Qué significa esto para el cripto? En medio del caos, los activos descentralizados ganan protagonismo. La incertidumbre geopolítica y los discursos extremos llevan a los inversores a buscar refugio en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Se incrementa la demanda de criptoactivos, mientras los traders adaptan sus estrategias de corto plazo para aprovechar la volatilidad del mercado. En este nuevo orden global fragmentado, el criptoespacio se fortalece como una alternativa fuera del control de los estados y sus políticas inflacionarias. Estamos presenciando un giro histórico: el conflicto comercial, el pulso geopolítico y el colapso de confianza en las monedas fiat están acelerando la transición hacia el cripto. Bitcoin, Ethereum y otros activos descentralizados ya no son solo una inversión alternativa, son una declaración estratégica en medio del caos global. Análisis técnico y fundamental. Bitcoin, BTC. Precio actual, $85.142. Volumen: aumento del 17%. Señales: rompió resistencia de $84.000 con fuerza. Si se mantiene arriba,
puede ir a $87.500, pero ojo, si pierde $83.200, podría caer a $81.000 rápidamente. Pero también, una posible señal de refugio. Está actuando como oro digital. Veamos qué dicen las gráficas. MACD, cruz alcista. RSI, 71, en zona de sobrecompra. Ethereum, ETH. Precio, $1.624. Soporte fuerte en $1.580. Resistencia clave en $1.680. Acumulación institucional se mantiene. La narrativa de ETH deflacionario sigue viva, aunque sin euforia. Los holders a largo plazo mantienen la calma. Solana, Sol. Precio, $129.75. Soporte clave en $122. Gráfico muestra potencial de rebote si BTC lidera. Desarrollo en su ecosistema continúa firme, de PIN, staking, etc. Atentos a su comportamiento si BTC sube. XRP. Precio, $2.13. 2. Rumores fuertes de un ETF. 3. Posible resolución definitiva con la SEC. 4. La comunidad está eufórica. 5. Si se confirma el ETF, podría romper los $2.50 rápidamente. Y además, esto podría cambiar el juego para XRP. PP, Memecoin. Precio, $6.75. Volumen en caída, holders en alerta. Alta correlación con el hype de Twitter, cuidado con los falsos rebotes. Zona crítica, $6.50 E10. Si cae por debajo, ¿puede hundirse aún más? ¿Corrección saludable o caída en picada? ¿Qué opináis? Predicción para mañana y los próximos días. Si no hay nuevas tensiones entre China y Estados Unidos, BTC puede consolidar entre $84.500 y $86.800. El mercado podría respirar, aunque con cautela. Si China lanza represalias más duras, BTC podría caer hasta $80.000, $81.000 en cuestión de horas. Altcoins sufrirían más, Sol podría bajar a $115, ETH a $1.540. Escenario alcista, ETF de XRP se confirma oficialmente. Trump suaviza discurso. BTC rompe $87.000 y acelera a los $90.000, pero este es el menos probable a corto plazo. Recuerda, el mercado reacciona más al miedo que a la esperanza. La próxima vela la dicta la geopolítica. ¿Qué hacer ahora? No entres en pánico ni euforia. 2. Si estás dentro, revisa tus stops. 3. Si estás fuera, espera confirmaciones claras. Estrategia recomendada. Trading de corto plazo con BTC y ETH. Observación atenta de XRP, ETF, legalidad. Evitar memecoins hasta que el panorama se estabilice. Indicadores a seguir en las próximas 48h. Índice de XY, fuerza del dólar. VIX, volatilidad. Volumen institucional en BTC. Declaraciones oficiales desde China o la Fed. Satoshi maníacos. El tablero está caliente. Los movimientos de hoy pueden definir la narrativa del mes. Prepárate, mantente informado, y no olvides que aquí te traigo el análisis más profundo y crudo del mercado cripto. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Déjame en comentarios tu predicción para esta semana. En la descripción te dejo herramientas, enlaces y promociones exclusivas. Desde las profundidades del criptoespacio, esto fue Satoshi Manía Cripto. Nos vemos mañana, si el mercado no explota antes.